utilizar aquellos elementos que van a servir solamente para poder conducir el aire, ¿sí? Realizar una respiración, y otros componentes, otros elementos que van a intervenir en lo que es la difusión propiamente de los gases y la hematosis, el cambio de oxígeno y en la parte respiratoria, ¿sí? En el aparato respiratorio tiene dos partes, una conductiva y una respiratoria. Ahora, estas partes, lógicamente, están compuestas anatómicamente por algunas estructuras que están ligadas a una también especialización de tejidos con determinadas características. Estas características van a variar desde los comienzos hasta el final de las carreras respiratorias, es decir, desde el ingreso a las fosas nasales hasta la última estructura conocida como alveolo pulmonar. Por ejemplo, nuestra piel es un epitelio estratificado plano queratinizado, ¿verdad? Cuando esta piel ingresa hacia nuestras cavidades, va a dejar la queratina y va a transformarse solamente en una mucosa. Un epitelio estratificado plano no queratinizado. Son algunos elementos también, como por ejemplo los folículos pinosos, que después veremos en la en las fosas nasales no hago intercambio de gases, ¿verdad? Entonces, ocupa que sea un epitelio estratificado plano no queratinizado. Si nosotros nos vamos a la parte más íntima de nuestros pulmones, en la cual vamos a encontrar nosotros el alveolo pulmonar, les pregunto a ustedes, ¿qué epitelio tiene el alveolo pulmonar? Espacio, alveolo pulmonar. ¿Qué epitelio tiene? Les digo estas cosas. En el alveolo pulmonar se da un intercambio de gases, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si yo pretendo atravesar esta puerta y yo lo cubro con una bolsa, ¿va a ser fácil atravesarla o no? Es una bolsa, ¿no? ¿Lo puedo atravesar fácilmente? Sí. Si yo, por el contrario, cierro la puerta, es de madera, ¿me va a costar más atravesarla? Sí. Si yo pongo un muro de pared, ¿me va a costar más atravesarla? Muchísimo. De repente hasta es imposible, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque lógicamente el espesor del tejido, yéndonos en la parte histológica, me va a determinar mayor dificultad para cumplir la función del alveolo pulmonar, que es la difusión de gases. Yo ahí necesito que sea la mínima expresión de espesor. ¿Qué epitelio tiene la mínima expresión de espesor? Simple, plano. Ni siquiera un simple cubo. Necesito que sea simple plano. Entonces miren ustedes, he pasado de un epitelio estratificado plano no queratinizado a un epitelio simple plano. ¿Por qué? Porque las funciones son distintas y pertenecen a un mismo sistema, ¿no? Pero por función el epitelio tiene que ser distinto. Eso es lo que vamos a entender nosotros en el sistema respiratorio y también en lo demás, pero vamos a decir. Pregunta sencilla: como las mujeres no les tengo que preguntarle edad, ¿qué es lo que usted? 27 años. ¿Cuántos años lleva respirando? ¿Cuánto respira? Ok, vamos a ver. ¿Usted cuántos años tiene? 19. ¿La 19 respira?
Para generar para eso respiramos. ¿Sí? Algo simple, dentro de toda la complejidad que tenemos. Respiramos para generar energía. Eso, sumado a una de las actividades de nuestros diferentes órganos y sistemas, más los fluidos que la genera todo eso que llamamos vivir. ¿Sí? Es más complicado por eso. Respiramos para generar energía. Y para conseguir eso necesitamos elementos tan simples como aquellos que son considerados como tubos nada más, que conectan el medio externo con los otros elementos ubicados en medio de los pulmones y que son estructuras mucho más definidas, más finas y, aunque sean simples estructuralmente, mucho más complejas desde el punto de vista fisiológico. Entonces, todo esto nos va a llevar a ir a suministrar a un sistema oxígeno y eliminar de él el dióxido de carbono. Eso es nuestro sistema respiratorio. ¿Sí? Muy bien, entonces nuestro sistema respiratorio, les decía inicialmente, que va a tener dos partes muy diferenciadas. Una parte conductora que involucra fosas nasales, la cavidad oral, faringe, laringe, tráquea y todo el árbol bronquial, casi todo el árbol bronquial. Primarios, secundarios, terciarios, hasta lo que corresponde a los bronquiolos terminales. Hasta allí solamente estos elementos conducen el aire. ¿Sí? Conducen el aire, entrada y salida de aire. Cuando pasamos nosotros a la parte seria, entre comillas, la parte respiratoria, estamos hablando de la participación de los bronquiolos respiratorios hasta las estructuras conocidas como alveolos pulmonares. A este nivel es donde se da el intercambio real gaseoso. Por eso es que corresponde a la parte respiratoria. Descríbame este epitelio. ¿Qué están viendo? Células de repente que tienen cilios, perfecto, un estrato, dos estratos, muchos estratos, un solo estrato de células. ¿Cómo se llama ese epitelio? Pseudoestratificado. ¿Qué más? Ciliado. ¿Qué más? Cilíndrico, ciliado, ¿verdad? Y si esquemáticamente nosotros nos trasladamos acá, que es lo mismo, vamos a encontrar también la presencia de algunas células llamadas células Glover o células caliciformes, ¿sí? Que son glándulas, ¿verdad? Son glándulas unicelulares, ¿correcto? Entonces, células caliciformes o también glándulas. Perfecto. Entonces, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Esa es la definición fundamental de epitelio respiratorio. ¿Sí? Cuando hablemos, pensemos en el epitelio respiratorio básico, es todo eso. Por debajo, ya saben ustedes que debajo de todo epitelio hay tejido conjuntivo, porque los epitelios no tienen vasos sanguíneos propios. Necesitan del tejido conjuntivo para que a través de ellos lleguen los vasos sanguíneos, que relacionen glosas, células y todo lo necesario para que se siga la reproducción. Muy bien. Descríbanme. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Descríbanme ese epitelio. Caliciformes, las células caliciformes, epitelio cilíndrico, células caliciformes. Muy bien, ¿qué reconocemos aquí? Los Cilios, cilios. que es un epitelio pseudoestratificado, que sus células son altas, cilíndricas y que tienen células caliciformes. Es un epitelio respiratorio. ¿Sí? Es un epitelio respiratorio. Por debajo, la lámina propia con tejido conectivo y la presencia de estas células que vamos a ver después con mayor detalle en mayor abundancia. ¿Qué tipo de células son? Epitelio pseudoestratificado. ¿Qué tipo de células son? Estas
Cubitales. ¿Cúbicas? 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 No han llevado el marco todavía. Linfocitos. Vale. ¿Por qué creen ustedes que están los linfocitos ahí? Dímelo sí. ¿Para qué están los linfocitos ahí? Defensa. ¿Por qué creen que deben haber linfocitos ahí? Mire, tanto sistema respiratorio como sistema digestivo son puertas de entrada a todo lo que existe en el exterior. Por eso es que sus mucosas van a estar asociadas a la presencia de tejido linfóide. Y van a escuchar ustedes bastante. Tejido mal, tejido oval. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Es, por ejemplo, MALT, mal. La T, tejido, L, linfoide, A, asociado, L, mucosa. Tejido linfoide asociado a mucosa. Con la B, asociado a volumen. Estamos hablando específicamente del sistema respiratorio, pero en general asociados a mucosa. Entonces, nuestro epitelio respiratorio, que ya lo hemos definido como un epitelio cilíndrico, ciliado, certificado, rico en células caliciformes, muy bien, está compuesto por varios tipos celulares. Los de mayor cantidad, presencia e importancia son los tres primeros. Célula pulmonar ciliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas células, al tener los cilios, recuerden ustedes que los cilios con esa movilidad van a permitir el arrastre de todos los elementos que se hayan integrado en la mucosa, en la mucosidad de nuestra vía respiratoria. Entonces, generan el movimiento y este contenido de nuestras vías respiratorias asciende para ser expectorado o para ser remitido, cualquiera sea. ¿Listo? Muy bien. La célula caliciforme, básicamente porque son las encargadas de producir ese moco que va a servir para humedecer y va a servir para adherir las partículas que se encuentren flotando en el aire que estamos respirando. Las células basales, porque a partir de ellas se desarrollan los demás tipos de células en cepillo, cerosas y también la célula de Purkinje, que son del sistema inmunológico. ¿Qué estamos viendo allí en la parte superior? ¿Qué tipo de epitelio? Células caliciformes. Y acá, toda esta cantidad de células, tejido linfoide asociado a los bronquios. En general, asociado a mucosa. Vamos ahora a la primera porción de nuestro sistema respiratorio, que es la cavidad nasal. La cavidad nasal es esta estructura que se encuentra delimitada externamente por lo que conocemos como nariz, que es una forma piramidal, ¿no?, ubicada en la parte anteromedial del rostro y a la cual se puede acceder a través de nuestras fosas nasales, ¿verdad? Muy bien, está separada por un tabique nasal en dos cavidades distintas, ¿verdad? Van a tener estas fosas nasales tres regiones fundamentales. Una ubicada a la entrada de las fosas nasales en la parte anterior, que es la zona vestibular, que está revestida por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que tiene estructuras anexas, como los folículos pilosos, ¿correcto? Y sirve justamente en la parte anterior, por la presencia de estas vibrisas o pelos, de un elemento de filtro. Es decir, al primer aire que nosotros estamos haciendo ingresar, las partículas más grandes se quedan impregnadas a nivel de las vibrisas o de los pelos que tienen ahí. La segunda área, y es la área más predominante, es el área respiratoria, ¿no? Perdón. El área respiratoria, tapizada también por un epitelio certificado cilíndrico ciliado mucoso, ¿sí?, es conocida como pituitaria roja también. ¿Por qué? Porque debajo de ella tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, principalmente venas, ¿correcto? ¿Y eso por qué? Porque no se olviden ustedes que las fosas nasales, la cavidad nasal,
sirve para, además de filtrar el aire, humedecerlo y calentarlo, ¿verdad? Por esas características, justamente, esta área respiratoria bastante amplia tiene en la parte submucosa bastante concentración de vasos sanguíneos, ¿ya? Muy bien. Por último, el área olfatoria, que está ubicada en la parte posterior superior, no solamente en la parte posterior, sino posterior superior, es conocida también como pituitaria marina, y es básicamente la zona, región o área en la cual se va a iniciar la reacción química que después va a originar un impulso eléctrico que va a ser transmitido por las células olfatorias hacia el bulbo olfatorio, que es el origen del primer par braquial, ¿verdad? Ahí es donde se va a originar todo el proceso que termina a nivel de la área olfatoria, porque nosotros percibimos los olores aquí, ¿no? ¿En qué área estamos? ¿En qué zona estamos? Así no va a venir en el examen. ¿Por qué? Primero, fijémonos en el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Claro, estratificado, ¿verdad? Y con la presencia de estas estructuras. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas estructuras? Folículos pilosos. ¿Correcto? Entonces estamos ubicados a nivel de la zona vestibular. Perfecto. Lo miren abajo, miren arriba, díganme, descríbanme qué epitelio es. Es la capa mucosa, ¿verdad? Es la mucosa, la submucosa, etc. ¿Qué epitelio es? Correcto, epitelio respiratorio, ¿verdad? Esta es la lámina propia, con tejido conectivo, fibras de diferente naturaleza, vasos sanguíneos, bla, bla, bla. Esta lámina es para que ustedes puedan apreciar que a lo largo de nuestro sistema respiratorio vamos a encontrar diferentes tipos de tejido que se van a ir sumando, van a ir desapareciendo, aumentando o disminuyendo su concentración. Acá, por ejemplo, podemos definir varios componentes, varias capas. Primero, la capa mucosa con el epitelio. Segundo, la capa submucosa con la presencia de glándulas de tipo mixto. Por debajo tenemos nosotros la adventicia, que se confunde muchas veces con la capa que envuelve a esta estructura que se llama cartílago. ¿De qué tipo? ¿Ok? ¿Y cómo se llaman estas estructuras? Grupos isógenos. Muy bien. Entonces, la envoltura de este cartílago es el pericóndrio, que puede confundirse con lo que es la adventicia. Entonces, cuando nosotros vayamos reconociendo estructuras por estructura, vamos a ver que se pueden agregar, por ejemplo, estructuras cartilaginosas. Se pueden anexar también musculatura lisa. Y vamos a encontrar concentraciones distintas que nos van a ir orientando más o menos en qué segmento del aparato respiratorio nos vamos a ir ubicando. ¿Ya? Tipo de epitelio. Pseudoestratificado. Sí. Correcto. Estas estructuras, ¿qué son? ¿Qué estructuras son? Para que ustedes definan una estructura, tienen que fijarse en qué epitelio tienen esas estructuras. Claro que sí. ¿Qué estructuras tenemos con epitelio piloso? Ya estamos en la parte de acá. Epitelio simple plano. Vasos sanguíneos, es el endotelio vascular. Y
como son amorfas, no tienen musculatura ni alrededor, podemos decir que son venas. Son venas. Ahora, ¿qué zona de las fosas nasales hemos dicho que es ricamente vascularizada? El área respiratoria. ¿Qué elementos vemos en esta lámina que son de importancia? Estamos lógicamente en la lámina propia, en el área de la zona mucosa. ¿Qué elementos vemos acá? ¿Los vasos sanguíneos? Glándulas de tipo mixto. ¿Por qué? Estas tienen el componente mucoso y miren por acá, componente seroso. Acá tenemos algunos conductos, ¿sí? Que son conductos. Entonces, son glándulas seromucosas o glándulas mixtas. Esquemáticamente, entonces, tenemos nosotros la zona vestibular, que como vemos, está revestido por la continuidad de la piel, que se hace una mucosa, pierde su queratina y es un epitelio estratificado plano no queratinizado con la presencia de folículos vivos. Este es el vestíbulo. Acá vemos los cornetes y cómo es la distribución de estos cornetes que va a generar la turbulencia cuando el aire ingrese a las fosas nasales. Genera esa turbulencia, le da más tiempo al aire para poder, digamos, filtrarse, purificarse, porque al gestionar este movimiento del aire hace que las partículas que se encuentran ahí dispersas choquen con las paredes y se queden en las paredes. Lo está filtrando, lo está purificando el aire. Ese contacto con la mucosidad también la va a humedecer y además tenemos los vasos sanguíneos superficiales que van a incrementar la temperatura local. Por eso, cuando el aire llegue a esta zona de las coanas, va a ser un aire filtrado, humedecido y calentado. A pesar de eso, vamos a tener aquí tejido linfóide, las tonsilas y el famoso anillo de Guayaba. ¿Por qué? Porque a pesar de esto, las partículas más pequeñas siguen pasando por ahí y necesitamos tejido linfóide. Muy bien. Esta mucosa que vamos a encontrar acá se va a extender hacia otras zonas conocidas como senos paranasales, que son frontal, maxilar, ermoidal y esfínter, ¿verdad? Muy bien. Que actúan como cajas de resonancia, por eso su importancia, que también disminuyen el peso de nuestra cabeza, porque si no sería mucho más pesado. Ahora, esta mucosidad que recubre las fosas nasales se extiende también a los senos paranasales. Si yo gestiono acá un proceso inflamatorio, infeccioso, puede prolongarse, puede proyectarse también hacia los senos paranasales, originando la famosa sinusitis. Y se involucra a todos los senos paranasales, se llama pansinusitis, ¿verdad? Muy bien, además de eso, vamos a tener hacia la parte posterior superior, acá, esta es la lámina cribosa de huesos moles, vamos a tener aquí el área olfatoria. Es un área diferencial porque vamos a encontrar células neuronales bipolares, las células olfatorias. Vamos a ir viendo eso por aquí. Vasos sanguíneos, ¿en dónde estamos? Ambulantes vasos sanguíneos, y la respiratoria de las fosas nasales, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que les estaba mencionando. Hacia la parte posterior superior tenemos nosotros el área olfatoria, llamada también pituitaria amarilla, ya no pituitaria roja, sino pituitaria amarilla. Está básicamente ubicado en el techo de la cavidad nasal, en la región superior de lo que es el tabique nasal y también en el cornete superior. Son 2 centímetros aproximadamente, 2 centímetros cuadrados en cada fosa nasal, que corresponde a pituitaria amarilla o parte olfatoria. Hacia arriba tenemos la mucosa olfatoria. Descríbanla, por favor. ¿Qué tipo
epitelio certificado cilíndrico ciliado. No hay células caliciformes, ¿verdad? A excepción de este detalle, es un epitelio respiratorio. Pero las células que lo componen son diferentes. Y ahí va la diferencia. Diferencia histológica, diferencia funcional. Ya lo vamos a ver. Por debajo tenemos nosotros la submucosa, en la cual vamos a encontrar algunas estructuras glandulares y algunas estructuras nerviosas, los famosos filetes nerviosos, que son los componentes que derivan de las células bipolares olfatorias. ¿Qué es esto? Cartílago. Esa estructura, ¿qué es? El cartílago. Cartílago. ¿Qué? Características del músculo liso. ¿Cómo son las células? Alargadas, adosadas, con un núcleo central, sin estrías, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Eso es un lóbulo del ojo. Suelte, jóvenes, suelte. Dejen las vacaciones atrás. Hueso. Estos son los osteocitos. Y esto es la matriz ósea. ¿Qué hueso es? Muy bien, estamos en la zona olfatoria. Aquí deberíamos vernos la lámina cribosa del hueso esmoide. La lámina cribosa del hueso esmoide. Ya lo vamos a ver a más detalle más adelante. Muy bien. El epitelio olfatorio entonces es un epitelio columnar pseudoestratificado que tiene tres tipos de células fundamentalmente. La principal, la célula olfatoria, como les decía, es una célula neuronal bipolar en la cual es alargada con una dilatación central cuyo núcleo es ovalado y en la parte apical tiene como una especie de bulbo de la cual sale la dendrita que se va a hacer más delgada conforme se va proyectando, está inmersa en todo lo que es la mucosidad generada por glándulas que están en la parte más profunda y en donde se van a realizar las reacciones químicas. Estas reacciones químicas generan una reacción eléctrica que va a ser transportada a lo largo del cuerpo de esta célula bipolar, se proyecta a través del axón, atraviesa la lámina cribosa del etmoides para formar parte de la raíz del nervio olfatorio, ¿no? Primera parte del nervio, a través de lo que es el bulbo olfatorio. Muy bien, ese es el recorrido de nuestra célula bipolar olfatoria. Además tenemos nosotros estas células de sostén que son columnares con un citoplasma un poco más claro que la célula bipolar, ¿no? El núcleo puede ser redondeado, ligeramente ovalado y está coronado por cilios. Y por último las células basales, ¿verdad? Esos tres tipos de células son los que conforman el epitelio olfatorio. Hacia arriba, epitelio olfatorio, es la mucosa olfatoria, no hay células caliciformes, estas son las células basales, pero por debajo tenemos la insinuación aquí de algunas glándulas que en otras láminas son mucho más evidentes. ¿Ya? Vamos a ir viendo justamente eso. Muy bien. Lámina de examen, ¿no? Los tres tipos celulares de la mucosa olfatoria.
la célula olfatoria, que es una célula alargada, dilatada en la parte central, con un núcleo ovalado. Hacia la parte apical debe haber una dilatación de donde surgen las dendritas. No hay no se ve. Y hacia la parte basal tenemos nosotros el axón. Hacia los costados tenemos unas células columnares bastante largas, grandes, con un citoplasma bastante claro si lo comparamos con la célula bipolar, con los núcleos ligeramente alargados o redondeados. Célula de sostén. Y por último las células basales. Los tres tipos celulares de un epitelio olfatorio. Epitelio olfatorio, ¿sí? Y aquí comenzamos a apreciar ya las glándulas, que en este caso tienen glándulas de un nombre propio, glándulas de Bowman. Más adelante vamos a ver algunas glándulas en las cuales se pueden identificar los conductos de estas glándulas de Bowman. ¿Estas glándulas de qué tipo son? ¿Endocrino o exocrino? Exocrino, por eso necesitan conductos para poder vertir su producción hacia la luz. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Epitelio olfatorio, glándulas de Bowman con, miren acá, ¿qué son? Las paredes de sus conductos. ¿Sí? Están tratando de atravesar el epitelio olfatorio. En otras se ve mucho más. Miren acá, hacia arriba, el epitelio olfatorio. Miren acá, se visualizan los conductos que están atravesando todo este epitelio olfatorio y algunas glándulas, pero comenzamos a apreciar aquí estas estructuras. ¿Qué estructuras son? Son. ¿Qué sería? Esto, Cartílago. ¿Qué creen que le venga ahí? Dientes nerviosos, que provienen de dónde? Del epitelio olfatorio, y que van a conformar ¿qué? El nervio olfatorio, bulbo olfatorio, nervio olfatorio. Ajá. Hacia arriba es la mucosa, ¿verdad? Epitelio olfatorio. ¿Qué tenemos acá? Acabamos de ver hace un rato, excelentes nerviosos. ¿Qué es esto? Hueso. ¿Qué hueso sería? El etmoide, ¿correcto? Miren, estamos viendo que van a atravesar el hueso etmoide. ¿Para qué? Para formar el bulbo olfatorio. Vamos a ver una foto. Miren, lo hemos puesto al revés. ¿Sí? Epitelio olfatorio, filetes nerviosos están atravesando la lámina cribosa del hueso etmoide, se van a formar la raíz del nervio
olfatorio. Están viendo el origen del nervio olfatorio en esta lámina. Es una lámina no solamente histológica, anatómica, funcional. Esta lámina es una maravilla. Está justamente cortando en donde el nervio atraviesa el agujero de la lámina cribosa. ¿Han visto una lámina cribosa en una base de cráneo? ¿No? Así se ve. Es lo maravilloso de la parte de la historia, ¿no? Puedes asociar muchas cosas. Nuevamente, comparación, epitelio respiratorio. Miren ustedes la descripción que se hace, ¿eh? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Paramos ahí. Esto, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Los componentes celulares son distintos. Las funciones son distintas. Pero la descripción es la misma, ¿no? Así es distinto. Seno paranasal. Hemos dicho que es una extensión también de la mucosa que capiza las fosas nasales. Por consiguiente, ¿qué epitelio es esto? Epitelio certificado, cilíndrico, ciliado, con células calciformes. ¿Qué es esto? Hueso. ¿Puede ser hueso frontal? Sí. ¿Puede ser hueso esfenoidal? Sí. ¿Puede ser hueso maxilar? Sí. ¿Puede ser hueso etmoidal? Sí. Porque ahí hay los senos paranasales. ¿Correcto? Muy bien. Nasofaringe. Vámonos ahora hacia la parte posterior. La faringe es una estructura tubular también que tiene comunicación con tres partes a su vez. La región nasal, por eso es nasofaringe, la región bucal, oral, por eso es orofaringe o bucofaringe, y la laringe, por eso es faringo-laringe. Muy bien. Para hacerlo sencillo, la nasofaringe, ¿qué tipo de epitelio debe tener si está en contacto con la región nasal? Epitelio respiratorio, es decir, epitelio cilíndrico, certificado, con células calcíficas. Muy bien. La zona que está en contacto con la cavidad oral, ¿qué tipo de epitelio debe tener? Cavidad. ¿Qué? No queratinizado. Perfecto. Muy bien. Y la laringofaringe es continuación de la orofaringe, es decir, tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Hasta que llega la laringe. La laringe es una estructura cartilaginosa, conformado por cartílagos pares, impares, cartílagos que tienen estructura hialina y otras estructuras elásticas, como por ejemplo la epilotis. La epilotis es un cartílago de tipo lengüeta, ¿sí? Es como una lengüeta, que tiene dos caras, una superior y una inferior, y que tiene por finalidad tapar, entre comillas, la abertura de la vía respiratoria para protegerlo del bolo alimenticio que baja al momento de la deglución y pasa hacia la parte posterior en donde se encuentra el otro tubo. ¿Cómo se llama? Eso. ¿Sí? Para eso sirve el epilotis. Cuando nosotros se nos da el arte de querer hablar, respirar y comer, se bloquea el epilotis y parte del cuerpo extraño puede ingresar a la vía respiratoria, lo que va a generar una respuesta inmediata, la tos. La tos es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Cualquier elemento que genere, ni siquiera estamos hablando de un elemento físico, cualquier elemento que genere una reacción a nivel de la mucosa a este nivel va a generar una respuesta con tos. No sé si les ha pasado a ustedes, pasan por un ambiente en el cual hay un gas muy intenso, respiran inmediatamente. ¿Sí?
porque son sustancias irritativas que van a generar o despertar ese mecanismo de defensa. Muy bien. Entonces, la laringe, la epiglotis, tiene, le decía, una cara superior y una cara inferior. La cara superior, como está en contacto con la laringofaringe, tiene el mismo epitelio. ¿Qué epitelio es? No queratinizado. Perfecto. Pero la cara inferior viene a tener un epitelio respiratorio, es decir, a excepción de la zona en la cual encontramos la cuerda vocal verdadera, en donde volveremos a encontrar un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Sí? El resto es epitelio respiratorio. Y sumado a esto, estructura cartilaginosa, porque la laringe es cartílago. Tejido linfóide asociado a mucosa, un epitelio respiratorio. Como mencionaba, es una estructura cartilaginosa formada por cartílagos pares e impares, y en la cual tenemos esta zona, por ejemplo, es una zona de la laringe, tenemos cartílago y tenemos epitelio respiratorio, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Acá tenemos los mucos, aquí tenemos un montón de tenemos bastantes eosinófilos. Esta persona debe ser una persona atópica, alérgica. Y tenemos también glándulas, ¿no? Miren ustedes. Glándulas aquí, glándulas acá. De tipo mixta también, cero mucosa. Esta lámina es para más o menos poder identificar el hecho de que un mismo epitelio, ¿sí? Esto es un epitelio estratificado cilíndrico ciliado, esto también, epitelio estratificado cilíndrico ciliado, pero uno puede ser más grueso que el otro, dependiendo de la zona en la cual se encuentra, dependiendo de la función y posición que está. Variantes dentro del mismo tejido también, dentro del mismo epitelio. Mire, en comparación a lo que hemos visto anteriormente, este epitelio tiene gran cantidad de células caliciformes, ¿o no? Incomparable a las otras que hemos visto, en las que habían pocas, pero había, pero este tiene mucho más. Entonces habrá regiones en las cuales habrán mayores componentes de acuerdo a la necesidad de fisiología. Cartílagos de la laringe, cartílagos de tipo hialino, cartílagos de tipo elástico, los cartílagos hialinos, el principal el tiroides, que es la que tiene la forma del lomo del hilo, la que constituye lo que es la manzana de Adán, ¿verdad? ¿Sí? O la nuez de Adán, los que quieren manzana, los que prefieren nuez, ningún problema. Cartílago cricoides y la superficie inferior de los aritenoides. Por último, los cartílagos elásticos, el principal epiglotis, los corniculados cuneiformes y también la superficie superior de los aritenoides. ¿Qué cartílago es ese? No me digan el tipo elástico. No lo sé, ahí está. ¿Qué cartílago es? ¿Qué cartílago es? Estoy viejo. ¿Qué cartílago, jóvenes? Dijimos que era una forma de lengüeta, ¿verdad? ¿Parece lengua o no parece lengua? Sí. La epiglotis, ¿sí? Con una superficie superior en la cual el epitelio es estratificado, plano, no queratinizado, porque está en contacto con la laringofaringe. Y la cara inferior es un epitelio cercoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, porque es un epitelio netamente respiratorio. Y así va a acompañarlo al resto de la pared de la laringe, a excepción de la zona en la cual se encuentran las cuerdas vocales verdaderas. Como acá. Es a lo largo de toda la laringe, ¿verdad? ¿Sí? El ventrículo de respiración,
Este es el cartílago que acompaña toda la laringe. Y aquí tenemos la cuerda vocal verdadera, en la cual vamos a encontrar nosotros el epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál es cuerda vocal verdadera? La derecha. Izquierda, ¿no? Bueno, segunda, izquierda. ¿Qué epitelio es? Plano estratificado. Perfecto. ¿De ella? Epitelio. Estratificado. Cuerda falsa, ¿no? ¿Qué es? La La verdad es una imagen malintencionada. Sí, bueno, en algunas áreas sí se puede apreciar de que se corona con un epitelio plano. Sería un estratificado plano no queratinizado, es decir, una cuerda verdadera, ¿no? Sin embargo, deja la duda en algunos sectores, ¿no? Voy a tratar de ubicar algunas otras imágenes para enviárselas que sean más precisas, ¿ya? Para meterlas en el examen. Esta imagen es pésima, ¿verdad? Pero acá podemos ver un epitelio, glándulas y cartílago, ¿ya? Esa no entra al examen. Hay que buscar una mejor imagen para poder evaluarlo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esto? Glándula. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Folículo. Conducto. No. Conducto excretor de la glándula. Estoy diciendo, estas son glándulas. ¿Y esto qué es? Conducto. Conducto excretor de la glándula. ¿Es glándula exocrina o no? Sí. Tienen que encontrar el camino para botar lo que produce hacia la luz. ¿A través de qué? De sus conductos. Perfecto. ¿Qué es? No miren las letras, miren la imagen. Cuerda vocal verdadera porque es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Tráquea. Es un tubo, como ustedes pueden ver, de 12 por 2 centímetros aproximadamente. Es un tubo que permanece distendido, no colapsa, está abierto todo el tiempo. ¿Por qué? Necesito que esté abierto. ¿Sí? Y esa distensión, el permanecer en esa estructura rígida, va a estar dada por la presencia de los cartílagos traqueales, que son cartílagos en forma de C, dispuestos transversalmente unos sobre otros, ¿sí? Unidos por tejido conectivo, y hacia atrás incompletos, están puestos de esta manera. Pero no es que estén incompletos y abiertos. Aquí hay tejido muscular liso, que lo va a separar de la estructura tubular que hay en la parte posterior. ¿Qué hay atrás? El esófago, justamente. Los dos son estructuras tubulares, ¿sí? Por eso decimos tubo digestivo y tubo respiratorio. Los dos son tubos, pero la constitución de sus paredes hacen que uno sea rígido y el otro no, el otro colapse. ¿Sí? Ya vamos a verlo en un lugar. Por dentro, acá, está revestido por mucosa respiratoria, epitelio respiratorio, estratificados, cilíndricos cillados con células calísticas. Porque por aquí todavía siguen pasando partículas, ¿no? ¿Sí? Humo del cigarrillo. Todo está afectado. Miren, hemos hecho un corte transversal a este nivel, ¿sí?
hacia adelante la tráquea y hacia atrás el esófago. Los dos son tubos, pero este tiene esta estructura. ¿Cómo se llama? El anillo cartilaginoso, que está abierto en su parte posterior, pero hay fibras musculares lisas que lo separan del esófago, que es otro tubo, pero que está colapsado. Esto está distendido y permanece distendido. ¿Por qué? Por el cartílago. Este no tiene cartílago. Su estructura es básicamente muscular. Por eso está colapsado, salvo que pase el bolo alimenticio. Ahí se distiende, pero una vez que pase el bolo, nuevamente colapsa. Son dos tubos, pero por los componentes de sus paredes, su comportamiento es distinto, diferente. Además de la estructura cartilaginosa, tiene la capa mucosa, un epitelio respiratorio, por debajo la submucosa, en la cual vamos a encontrar las glándulas, ¿sí? Y más abajo la adventicia, que se confunden con el pericondrio, ¿verdad? Perfecto. Las tres capas de la tráquea, mucosa, submucosa y adventicia. Esta es una imagen clásica de la tráquea. Hacia arriba, la capa mucosa, en la parte media, la submucosa, aquí la adventicia, que se mezcla con el pericondrio, y aquí la parte cartilaginosa. Epitelio. Correcto. Glándulas. Cero mucosa. Tipo de cartílago. Perfecto. Si yo señalo esto, perdón, ok, hago esto, ¿cómo se llama esta estructura? Los grupos isógenos. Grupo isógeno. Si yo señalo esto, Grupo isógeno. ¿qué es? Condrosito. Condrosito. Yo señalo esto, condrosito. ¿Sí? Están en la periferia. Y ahí se producen los condrositos. Muy bien. Mucosa traqueal. ¿Qué tipo de epitelio es? Semistratificado, cilíndrico, ciliado, torcido. Esta es la lámina basal, en la cual encontramos tejido conectivo y vasos sanguíneos de tipo arterial y de tipo venoso, ¿verdad? El arterial siempre mantiene su forma, el venoso celular, paseriforme y todo. ¿Se vemos? Hacia arriba, La mucosa. la zona de la mucosa, epitelio, certificado, ¿qué vemos acá? Glándulas, ¿qué vemos acá? Conductos excretorios de la glándula. ¿Qué vemos aquí? Epitelio respiratorio, esta es la luz, ¿sí? Aquí tenemos la luz del conducto de la glándula y aquí vemos una imagen fisiológica. ¿Qué es esto? La secreción. La están echando hacia la glándula. Es una imagen fisiológica. Imagen para examen, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Cilios. ¿Qué tenemos aquí? Epitelio, cilios, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Todo esto que es la submucosa. Perfecto. ¿Esto qué es? La La glándula. glándula. ¿Qué es esto? Adventicia, pericondrio, lo mismo. ¿Ya? ¿Y esto? El cartílago. Cartílago y Y aliento. aliento. Perfecto. ¿Qué es esto? Condrosito. Correcto. ¿Qué es esto? Los grupos isógenos. Y
es un dibujo que va a manifestar lo mismo. ¿Qué es esto? Submuco. El cartílago, ¿verdad? El cartílago. Esto es el espacio incompleto del anillo. Un anillo es así. Esto es un anillo incompleto, pero que está sellado, entre comillas, por músculo liso. ¿Qué hay acá atrás? El esófago. Perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Qué se llama? Es la mucosa representada por el epitelio respiratorio. ¿Qué es esto? Su mucosa. ¿Qué es esto? Glándula. Nuevamente, ¿sí? Respiratorio. Ya la vieron esta también. Ah, Y esta es la estructura fundamental de los anillos traqueales, en forma de C, con la abertura hacia atrás, cubiertos por músculos, unas sobre otras unidas por tejido conectivo. ¿Qué tenemos aquí? la tráquea. ¿Qué es eso? La lámina. El conducto. El conducto. Ah, Los la cartílagos. el cartílago. Son los cartílagos. Esta es el espacio incompleto, sellado por musculatura lisa. Aquí tenemos la mucosa de tipo epitelio respiratorio. Y acá que tenemos la glándula. ¿De aquí tenemos? ¿Acá qué hay? Ah.